hasta Golden, Colorado, con mi querido doctor Héctor Frisby. Hoy pues nos tiene un tema también muy interesante: osteoartritis y artritis reumatoide, también pues padecimientos que hay que identificar y tratar para pues tener la mejor calidad de vida de quienes puedan tener estos males. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por esto. Muy bien, buenos días a todos, buenos días, Jorge. Mira, elegimos este tema por dos razones. La primera es porque, bueno, existía la duda si había alguna relación entre los temas que hemos tratado previamente, como la osteoporosis, y si había alguna relación entre osteoporosis y la artritis. Y también es importante porque esto es algo que le aclaro frecuentemente en el consultorio a los pacientes. Cuando tienen artritis, no saben si es artritis reumatoide o si es osteoartritis. Entonces, siempre es importante explicarle al paciente para que entienda qué tipo de artritis. Artritis es la inflamación de las articulaciones en general. Esa sería la definición general de osteoartritis o de artritis reumatoide. Ahora, la osteoartritis es la enfermedad más frecuente que existe en las personas mayores de 50 años. Es una enfermedad que se presenta más o menos en el 10% de la población de personas mayores de 50 años. Estamos hablando que en una población aquí en Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, 30 millones de personas van a tener artritis reumatoide, osteoartritis. Esa es la enfermedad más frecuente. La osteoartritis no es otra cosa más que el gasto de las articulaciones. Las articulaciones se van desgastando por el uso. Por lo tanto, las personas que someten a un gasto mucho más severo sus articulaciones van a tener una frecuencia mayor de osteoartritis, que es diferente de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad en la cual nuestro sistema inmunológico, como ya hemos platicado, por ejemplo, no sé si recuerden cuando hablamos de la tiroides o el tiroides, el hipotiroidismo, en nuestro cuerpo atacaba la glándula tiroides, la destruía y entonces dejaba de funcionar de manera apropiada. En el caso de la artritis reumatoide, lo que sucede es que nuestro cuerpo reconoce como ajenos principalmente los cartílagos articulares y empieza a atacarlos, y entonces las personas tienen una enfermedad autoinmune. El origen de las enfermedades es diferente, por lo tanto, las pruebas de diagnóstico son diferentes, los tratamientos son diferentes, las medidas preventivas son diferentes. Entonces es muy importante que el paciente sepa si tiene artritis reumatoide o tiene osteoartritis. La osteoartritis prácticamente se nos va a presentar a todos con el paso del tiempo. La artritis reumatoide es una enfermedad que afortunadamente no es tan frecuente. Desafortunadamente ahora en el ambiente hay muchos factores que pueden desencadenar esa respuesta inmune. Nosotros no lo sabemos. Luego hay pacientes que tienen en su código genético, el código genético no es que se exprese como una copia al carbón en el organismo. Hay muchas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un perfecto ejemplo de las enfermedades que aprovechan las ventanas de oportunidad que deja el código genético. Se meten cosas tan simples como una enfermedad viral, a las personas les da una gripa o tienen un cuadro de diarrea muy severo por una infección viral, y entonces aprovechan esos virus. El DNA, la información genética le abre una puerta a ese virus, desencadena una respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica puede ser un ataque a la tiroides o un ataque a las articulaciones. Lo importante que entiendan es que hay pacientes, hay personas que tienen un código genético que abre la susceptibilidad a que la persona se enferme, y con un estímulo externo la gente puede desarrollar artritis reumatoide. Por eso vemos personas que desarrollan artritis reumatoide después de alguna enfermedad, o hay personas que sin una causa aparente, que probablemente sí la haya, pero no está identificada, empiezan a presentar cambios de artritis reumatoide. Entonces, ¿tiene que ver algo esto, doctor, con la fiebre reumática o reumatoide? Muy bien, la fiebre reumática es otra enfermedad. La fiebre reumática es cuando los pacientes tienen una enfermedad por estreptococo, y ese estreptococo se va a las glándulas, a las válvulas cardíacas,
y entonces da una fiebre reumática, que es una enfermedad que se manifiesta años después, muchos años después, se manifiesta en el corazón y los pacientes empiezan a tener datos pueden empezar a tener un soplo, pueden empezar a tener una función anormal de una de las válvulas cardíacas, o pueden tener una presentación terriblemente agresiva en el cual tengan una insuficiencia cardíaca, lo cual es muy raro afortunadamente, pero la fiebre reumática es otra cosa completamente diferente, que es secundaria a una infección, habitualmente una faringitis relacionada con estreptococo. Por eso es tan importante que la gente, cuando tiene una enfermedad de la garganta que necesita tratamiento antibiótico, no se autoprescriban, que vayan al médico y que el médico les haga. Hay una prueba muy sencilla, es un cotonete muy largo que se llama hisopo, se toma una muestra de la garganta, se pone en un tubito y hay una reacción ahí, se produce un líquido, ese se pone en una como laminita que tiene una prueba inmunológica, y ahí nos dice si es positiva para estreptococo o no es positiva para estreptococo. Si es positiva para estreptococo, tenemos que subrayar la importancia, tenemos que acentuar la importancia del tratamiento con el paciente, porque si no, ese paciente va a tener problemas cardiovasculares de 5 a 15 años después de la infección. No es en ese momento, pero las bacterias estas forman unos complejos inmunes que se van principalmente a las válvulas cardíacas y causan un problema cardiovascular, que esto puede llegar incluso hasta requerir el cambio de la válvula cardíaca, en fin, una cirugía de corazón. Entonces es una enfermedad completamente diferente. Entonces, sí, qué bueno la aclaración, porque como son términos, digamos, que fonéticamente nos suenan similares, a veces creemos que tienen padecimientos de relación y no es así como nos comentas en este caso. Claro, y para eso son estas cápsulas, para que pregunten, y si no terminamos de desarrollar el tema, la próxima semana terminamos con osteoartritis y artritis reumatoide, pero tú lo puedes hacer dinámico, dime qué está preguntando, porque yo no veo en tiempo real, el YouTube aquí está un poquito diferido, entonces yo voy a ver, lo que estamos hablando ahorita lo voy a ver más o menos como en un minuto, entonces tú que estás en tiempo real, dime qué está preguntando la gente y yo lo contesto, y pues a ver si paso la prueba, ¿no? No, entonces, pues ahorita ya la pasaste con esta consulta, por lo pronto, que es la que nos hacen al momento. Muy bien. Entonces, la osteoartritis, les decía, es la enfermedad en la que se gastan las articulaciones. Principalmente lo que se gasta es que son los cartílagos, todos los huesos que están adentro de una cápsula articular. Las articulaciones, háganse cuenta que están como en una bolsita que se llama cápsula articular, y las superficies articulares son tanto del lugar que recibe la articulación. Vamos a poner la articulación, una de las más grandes, el fémur. El fémur se mete en una como capsulita, esa capsulita está cubierta de cartílago, el hueso del fémur que se mete ahí también está cubierta, esa cabeza de fémur está cubierta por cartílago, y además hay líquido, entonces eso va impactando, va causando un daño, y el líquido que está ahí adentro va amortiguando. Cuando nosotros le hacemos una radiografía a una persona que tiene osteoartritis, ya las superficies articulares ya tienen dañado el cartílago y muchas veces están haciendo contacto hueso contra hueso, que eso es terriblemente doloroso. La única parte del hueso que siente es como una superficie, como un pellejito que tiene el hueso alrededor, que se llama periósteo, que eso es realmente lo que duele. Por ejemplo, cuando se presenta una fractura, la ruptura del periósteo es lo único que tiene sensibilidad para el dolor. La médula del hueso, la parte de adentro del hueso, no tiene terminales para el dolor, lo que duele es la parte de afuera, por eso duele cuando se raspa con otra superficie, como cuando ya no hay cartílago y ya no hay líquido, y también duele cuando se fractura. Entonces, en la osteoartritis, como se han ido gastando las articulaciones, pues entonces ya lo que sucede es que pues duele mucho y el paciente está pues sometido a un dolor constante, porque las superficies articulares están en contacto una con la otra. Hoy entonces, se venden muchos medicamentos que se promocionan en la televisión, doctor, justamente para supuestamente para combatir estos dolores articulares, que explican también ahí en el comercial que contra los desgastes de los cartílagos y demás, y que son prácticamente una maravilla y un milagro, ¿no?, para la gente mayor. Sobre todo este tipo de suplementos, la coindritina y la glucosamina y todo este tipo de medicamentos son extraordinariamente buenos, pero en gente joven principalmente. Es muy difícil, es realmente, no quiero decir imposible, pero es muy, muy, muy difícil que una persona mayor de 40 años, 45 años,
repare cartílago en las articulaciones. Es dificilísimo. La única técnica que está demostrando que puede ayudar a regenerar el cartílago, incluso las características microscópicas de la cápsula articular, e incluso puede llevar a que la cápsula articular vuelva a producir líquido sinovial y en fin, todo esto, es el tratamiento con células madre, pero eso está en investigación todavía. La utilización de células madre para la osteoartritis es algo que está en investigación, parece muy prometedor, pero es algo que todavía está en investigación aquí en Estados Unidos. No sé si en México alguien lo esté haciendo, pero aquí en algunos lugares hace 5 años ya se empezó a inyectar células madre o células totipotenciales, como se llaman. Se les inyectan a los pacientes en las articulaciones y los pacientes prácticamente recuperan la función y dejan de estar tomando medicamentos para el dolor, que como lo platicábamos aquí en Estados Unidos les gusta mucho recetar morfina y todos sus derivados. Entonces eso es muy bueno porque los pacientes dejan de tomar este tipo de medicamentos. Te pregunta Paco, perdón mi doc, no sé si tiene directamente que ver, dice, ¿le puedes preguntar al doctor si el líquido de la bursitis se disuelve solo? ¿Bursitis? ¿O la necesariamente bursitis, hay que extraerlo? Dice. La bursa es una latinización de la palabra bolsa o cápsula articular. La bursitis es una inflamación de la bolsa articular. Entonces la bursitis tenemos que ver por qué está causada. Hay una bursitis que es plenamente inflamatoria, hay cambios inflamatorios, habitualmente están relacionados o con un problema de trauma, un golpe crónico, habitualmente, por ejemplo, los futbolistas. Sí, dice que es una lesión de bursitis en las rodillas, una lesión del codo durante un tiempo prolongado. En el caso de Paco dice una lesión de codo. Ajá. Exacto. Se pegan o se lo fracturan, una fractura que no consolida apropiadamente. Entonces eso causa una inflamación y esa se puede convertir en una inflamación crónica. Si es una inflamación crónica, pues mira, los mejores tratamientos, ya los platicaremos, es la utilización de medidas generales como la utilización de alternar frío con calor, o sea, ponerse bolsas de hielo e inmediatamente quitárselas y ponerse compresas calientes. La idea esa que tiene la gente de que si planchaste y luego lavaste platos te va a dar la reuma en las manos y todo eso, eso incluso es un tratamiento para la osteoartritis. Es muy curioso, pero la gente le va a dar osteoartritis en las manos por usar las manos, por trabajar duro con las manos. No es porque planchen todo por servir se acaba, ¿no? Así es. Entonces, eso de que planchan y ¿sabes qué? No puedo lavar los platos porque acabo de planchar. La verdad es que ese es un buen pretexto para no lavar los platos, pero no hay ninguna relación. Entonces, los síntomas principales de la osteoartritis son que hay un dolor que es profundo, la gente lo define como un dolor como con agujas en las articulaciones. Es un dolor de actividad. La actividad hace que duela más la articulación, que es una diferencia muy importante con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, cuando empiezas a ponerte activo y empiezas a caminar, se va el dolor. La osteoartritis, entre más uses la articulación, te duele más. Entonces, eso es muy importante. Cuando hay deformación de huesos de las manos, incluso que ahorita vamos a platicar. Ahorita vamos a explicar cuáles son las articulaciones características de cada una de estas enfermedades. Es muy importante distinguirlo. Puede llegar en la osteoartritis a los pacientes a presentarse con algo que nosotros llamamos el crepitus, que es que ponemos la mano sobre la articulación y cuando la gente mueve esa articulación se siente como que cruje adentro de esa articulación. Ese es un dato característico de la osteoartritis. Y la otra es que esa articulación que tiene el crepitus o que crepita, que cruje cuando se mueve, tiene su rango de acción disminuido. La gente no puede mover el hombro completamente en toda su extensión y en todos sus rangos de movimiento porque les duele, porque tienen limitaciones para el movimiento de esa articulación. Las articulaciones más afectadas en la osteoartritis, eso es algo muy importante, es lo que nosotros llamamos las interfalanges distales. ¿Cuál es esa? Es la última falange y la siguiente, aquí esta articulación que está inmediatamente, la última articulación del dedo, esa es la que se inflama con mayor frecuencia en la osteoartritis. Eso es clásico. Las articulaciones proximales, la proximal del pulgar, es típico, la del pulgar, la que se inflama con mayor frecuencia, es la articulación que está en la base del pulgar junto con la mano.
y la articulación de este hueso que está oculto del pulgar con lo que se llaman los huesos del carpo o de la muñeca, entonces casi llegando a la muñeca. Estas son las dos articulaciones, y las distales de los dedos son las que más se afectan en la osteoartritis. Hay cambios que pueden ser muy pronunciados, hay cambios que pueden ser menos pronunciados, pero las deformidades de las articulaciones se presentan principalmente en la artritis reumatoide, no en la osteoartritis. Se inflaman mucho, duelen mucho, limitan mucho el movimiento en la osteoartritis, pero no causan deformidades con tanta frecuencia como lo hacen la artritis reumatoide, porque piensen, nuestro sistema inmune está atacando las articulaciones, entonces lo que hace el cuerpo para compensar cuando se está destruyendo esa articulación es construir más hueso. Entonces empiezan a hacer unas construcciones de hueso exageradas, y por eso es que se deforman las articulaciones, y llega un momento en el que se fusionan y dejan de tener movimiento, y prácticamente los huesos están pegados unos con otros, porque ya el proceso de reparación ya se juntó, entonces ya consolidó un hueso con otro y se pierde la articulación, se vuelve una sinartrosis, o sea, se vuelve una articulación sin movimiento. El método diagnóstico de la osteoartritis es principalmente clínico, y con una radiografía nosotros podemos ver los cambios. Desde luego podemos pedir tomografías, o podemos pedir resonancias magnéticas, podemos hacer ultrasonido de las articulaciones, podemos hacer incluso medicina nuclear o un scan de la articulación. Podemos hacer algo que se llama artrocentesis, que es picar la articulación. Por ejemplo, en el caso que nos preguntaban de la bursitis, es parte del protocolo de investigación hacer una punción de la articulación, y el líquido que se obtiene se manda a cultivar, porque es fundamental saber si ese líquido está infectado, porque si es una artritis infecciosa hay que dar tratamiento, porque las infecciones de las articulaciones son muy graves, son muy severas. Las infecciones de los huesos son muy graves, tanto localmente como sistémicamente. Las infecciones se pueden ir al riñón, no es tan raro que haya una nefritis, una infección renal secundaria a un proceso de inflamación de un hueso o una articulación. El tratamiento de la osteoartritis, entonces, el tratamiento más bien es con intervenciones no medicamentosas, no farmacológicas. Son medidas preventivas. Lo que hay que hacer es que hay que educar al paciente. El paciente tiene que entender muy bien de cómo se formó su enfermedad, cómo se agrava y cómo disminuye el progreso de esa enfermedad. Es muy importante ver la edad del paciente. Muchas veces vemos pacientes de 25 años con osteoartritis porque tuvieron una fractura por un accidente, o porque se cayeron de la patineta o de la bicicleta, un accidente automovilístico. Quedan con una osteoartritis por el resto de su vida, en el tobillo, en la rodilla, en el hombro, en el codo, en alguna articulación mayor, y entonces tenemos que educar al paciente cuáles son las medidas de prevención. Como les decía, una de las medidas que más funciona es la alternancia de calor con frío. Poner una bolsa de hielo, se quita la bolsa de hielo y se pone una compresa caliente inmediatamente, un minuto después, y eso hace que las articulaciones se desinflamen de manera muy, muy importante. Es muy importante que la gente que esté gordita y tenga problemas de osteoartritis en las rodillas, en las caderas, pues que baje de peso. Eso es muy importante. Se recomienda el ejercicio. El ejercicio más práctico que pueden hacer son los ejercicios de bajo impacto. O sea, no se recomienda correr, ni brincar, ni cargar objetos pesados. Se recomienda principalmente nadar o hacerlo en una bicicleta. Pero si van a hacer bicicleta, no se levanten de la silla, manténganse sentados, o sea, no se paren de la silla de la bicicleta, porque ahora está de moda que se paran y se sientan y se hacen un lado y al otro, y bueno, es todo un show. No, manténganse sentados en la bicicleta, mantengan un ritmo constante durante unos 15 minutos, y con ese ejercicio es más que suficiente. Se puede hacer terapia física, pueden ir con una terapia física, que bueno, a veces pues, es costoso, entonces no toda la gente tiene acceso a ello, pero los terapeutas físicos pueden educar a los pacientes y enseñarles qué tipo de ejercicios pueden hacer por sí mismos en sus casas. Pueden disminuir la carga utilizando bastones o utilizando andaderas, que bueno, esto no le gusta a la gente, porque ya cuando empiezan a utilizar esto ya se sienten viejitos. Si acaso tienen que utilizar un medicamento, la primera línea de tratamiento son los tratamientos tópicos, los tratamientos untados, los tratamientos de cremas o en ungüentos. Pomadas, ajá. Fíjense que la pomada más eficiente que existe para la osteoartritis
es un descubrimiento que tiene más o menos como 10 o 15 años. Descubrieron que el chile tiene una sustancia que se llama capsaicina. La capsaicina es un antiinflamatorio muy importante, por eso se empezó a utilizar la capsaicina para procesos inflamatorios, y hay crema que contiene capsaicina. Ah, ya veo. Entonces, se puede utilizar la crema. Con razón, doctor, con razón yo, por curiosidad, o más bien por coincidencia, descubrí que cuando padezco migraña, enchilándome, se me quita, y ahora pues me explico por lo que... Exactamente, la capsaicina es un antiinflamatorio y es un analgésico muy utilizado actualmente en la industria farmacéutica. La sustancia antiinflamatoria del chile se llama capsaicina. Entonces, claro, es muy eficiente y se utiliza para varias cosas. Digo, yo no lo había oído para la migraña, pero mira, voy a buscar y voy a ver si hay información, y si no, bueno, pues vamos a ver si hacemos una investigación. Oye, te pregunta Gaby González si no sirve de nada tomar la glucosamina, entonces. La glucosamina sí sirve, pero les decía, principalmente para la gente joven, porque para que nuestro cuerpo tome la glucosamina, la condritina, todas estas sustancias que reparan las articulaciones, le va a costar mucho trabajo después de los 25 o 30 años. Lo más importante es que formemos hueso y articulaciones sanas antes de esa edad. Si lo quieren tomar está bien, no les va a hacer daño, pero van a más o menos aprovechar como el 20% del medicamento, no van a aprovecharlo todo. Y pues bueno, si ustedes llevan una dieta suficiente en calcio o en todos estos nutrientes, como lo mismo que les comentaba de las vitaminas anteriormente, lo único es que ustedes van a tener una orina enriquecida en nutrientes y la van a estar orinando todo lo que gastan en vitaminas. Entonces no son indispensables, claro que sí se pueden utilizar. Si van a utilizar algo, si necesitan tomar algún medicamento, el medicamento que recomienda la Sociedad Norteamericana de Reumatología es el acetaminofén, que no sé cuál es el nombre comercial en México, déjame acordarme, es el Tempra. En México se llama Tempra, es acetaminofeno o acetaminofén, y ese lo dan en el sector salud, y es el medicamento ideal. Ahora, no esperen resultados espectaculares con el acetaminofén. El acetaminofén lo tienen que tomar todos los días, en la mañana y en la noche, y los efectos más notables empiezan a ver a partir de un mes o 6 semanas de estar tomando el medicamento. Entonces hay gente que se toma una pastilla y se siente y dice, a ver qué siento, ¿no? Pues si no es alcohol, pues no vas a sentir nada en una hora. Los analgésicos, obviamente, como el ketorolaco, dicen, doctor, eso pues no sirve de nada más que para el dolor, ¿verdad? Claro que sí, el ketorolaco es muy buen antiinflamatorio y analgésico, pero el ketorolaco, y fíjate que hay una forma farmacéutica que se vende en México y que no se vende aquí en Estados Unidos. Yo traté de encontrarla, pero no se vende. Son tabletas sublinguales de ketorolaco de 20 miligramos. Esas se ponen abajo de la lengua y eso te quita el dolor, hasta un dolor de muelas te quita. Es muy eficiente, pero no es un medicamento que tenga una recomendación para utilizarlo por más de 3 o 4 días. Medicamentos a largo plazo, se tienen que utilizar medicamentos como el acetaminofén. Esos que llaman de amplio espectro, ¿no, doctor? Esos no es recomendable. Son los antiinflamatorios. Mira, el problema está en que los antiinflamatorios, como no son selectivos, y eso ya lo platicamos en alguna cápsula, hay 2 partes de la cascada de la inflamación. Una es la cascada 1 y la otra es la cascada 2. La cascada 1 tiene muchísimas medidas de protección al corazón, al riñón, protección vascular, al cerebro, y entonces cuando nosotros damos un medicamento que bloquea arriba a la 1 y a la 2 de la ciclooxigenasa, nosotros estamos causando daño a mediano o a largo plazo. Es recomendable solo utilizar inhibidores de la cascada 2, de la ciclooxigenasa 2, y con eso nosotros estamos nada más tratando la inflamación, pero aún así no hay que darlo por periodos prolongados. Y como se los decía, los medicamentos que atacan la parte 2 de la inflamación son los que acaban en coxib, como el rafecoxib, celecoxib, pero esos también, si no son selectivos, pueden causar problemas. Ya les platicaba que incluso tuvieron que poner un medicamento fuera del mercado que casi significó la quiebra de un laboratorio que se llamaba Vioxx, que era valdecoxib, y ese causaba problemas cardiovasculares justamente porque se metía con la parte 1 de la cascada de la ciclooxigenasa. Por ese medicamento salió del mercado, pero hubo
Hubo pacientes que se murieron incluso de problemas cardiovasculares por la utilización de ese medicamento. Te pregunta Teresa, ¿cuál es la función más importante de la arcoxia? ¿Arcoxia es correcto, doctor? Arcoxia, no sé qué sea eso, debe ser un nombre comercial, no estoy familiarizado, discúlpeme, no estoy familiarizado con medicamentos comerciales. Sí, claro. ¿Cuál es la sustancia activa, no? ¿Sabes qué? Estoy viendo aquí en la computadora, como tengo a Watson aquí, me ayuda, me está diciendo que arcoxia es justamente un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, es coxib, es un coxib, no sé exactamente qué coxib sea, por aquí me lo va a decir, es etoricoxib, se llama como Héctor, entonces debe ser bueno. Entonces, que si el querotolaco con tramadol también es bueno. El tramadol es un narcótico. El medicamento es el último recurso que nosotros utilizamos para la inflamación. El tramadol es un medicamento, es una sustancia controlada que causa dependencia, causa adicción, causa constipación severa. Entonces lo tenemos que dejar como un último recurso. Los que más se utilizan, les decía, es el acetaminofén y los medicamentos estos de la familia de los coxibs. Este nombre comercial que me daban hace poco pertenece a esta familia. El tratamiento que se da. Hay pacientes que necesitan incluso que les pongan inyecciones intraarticulares, se utilizan muchas combinaciones, se ponen metilprednisolona, dexametasona con ketorolaco, o se utiliza lidocaína, depende, hay cada médico que hace inyecciones intraarticulares tiene su fórmula que le gusta, pero este remedio no dura más de 3 a 5 semanas y el paciente tiene que estar recibiendo inyecciones, y siempre que se pone una inyección en una articulación se causa más inflamación, y siempre, aunque se haga una técnica estéril, siempre existe el riesgo de una infección porque se está perforando la piel y se está llevando algo a la articulación. Entonces, como les decía, mientras puedan tener resueltos los síntomas con cremas y con tabletas y este tipo de cosas, pues eso es lo que tienen que hacer, y con medidas de control, no utilizando calor, frío, perdiendo peso y todo eso. Disminuir los factores de riesgo, como dices. Así es, uno de los factores de riesgo más importantes, regresamos otra vez, yo sé que a los que les gusta les va a caer gordo, pero uno de los que más daño causa a las articulaciones es el cigarro. Entonces, pues dejar de fumar es una recomendación fundamental para cualquier persona que tenga cualquier tipo de enfermedad articular. Y ya de la artritis reumatoide, si quieren, platicamos la próxima semana, porque si no nos vamos a acordar. Sí, es que pues todos me van a echar la culpa a mí, pero síganme haciendo preguntas. Me gusta todos muy interesantes, con muchas preguntas. También te sugiere aquí, te manda saludos Paloma Álvarez, muchísimas gracias por el tema, doctor, felicidades. Paco te insiste que si el líquido que dice se tiene que extraer o se disuelve por su lesión. Depende, muchas veces se forma un tejido que se llama tejido granulomatoso como proceso de la inflamación, y el tejido granulomatoso produce mucho líquido, dirían en el rancho, suda mucho. Entonces el tejido, entonces está produciendo, tiene mucho gasto, como nosotros le decimos, es de gasto muy alto, entonces está produciendo una inflamación crónica y una producción de líquido exagerada, y se tiene que estar drenando repetidamente. O lo otro es que se puede hacer una cirugía artroscópica, identificar dónde está el tejido que está produciendo más líquido, y entonces se hace un rasurado de ese tejido para que ya no produzca. El riesgo está en que donde se hace el rasurado del tejido granulomatoso, se puede formar tejido granulomatoso otra vez, y si el paciente, su patrón de reparación de la inflamación es con tejido granulomatoso, es igual que con la cicatriz esqueloide. Un paciente que tiene una cicatriz queloide, es muy probable que vaya a presentar una cicatriz queloide en algún otro lugar de la mitad del cuerpo donde lo presentó. Tiene que ir entonces a un médico general. Exactamente. Habitualmente eso lo hacen los médicos ortopedistas o los reumatólogos. A veces hacen procedimientos invasivos, pero los procedimientos invasivos habitualmente los hacen los ortopedistas, los traumatólogos. Muy bien, y te dice Yes América si nos puedes hablar después en otra consulta del síndrome Stevens-Johnson. Claro que sí, les puedo hablar del Stevens-Johnson, que es una reacción alérgica farmacológica muy agresiva que incluso puede costarle la vida a los pacientes. Perfecto, mi Desafortunadamente no sabemos si el paciente va a presentar Stevens-Johnson hasta que lo presenta.
O sea, no podemos saber, claro. Podemos saber si lo va a presentar. Pues ya hay tema aquí, todos muy interesados. Afortunadamente aquí, pues con la facilidad que tenemos de tener este contacto contigo, doctor, y pues ahora sí que nos falta tiempo y estamos pendiente la segunda parte del tema para la siguiente sesión, porque hay muchas preguntas aquí del auditorio. Muchísimas gracias al auditorio que nos sigue con mucha atención con tu consulta, doctor, y sobre todo pues gracias a ti que nos das luz sobre todos estos padecimientos, y entonces quedamos pendientes de ellos para la siguiente consulta, mi doc. Claro que sí, se los agradezco a ustedes. Yo disfruto mucho que me obliguen a pensar, me obliguen a usar el cerebro y me obliguen a estudiar más, porque pues no, así no me salen orejas de burro. Entonces, les agradezco mucho que me mantengan actualizado en el conocimiento. Tienes ahí les mando un abrazo a todos, que tengan un extraordinario día y nos vemos la próxima semana. Toda una enciclopedia médica que tenemos aquí en Disyuntiva con el doctor Héctor Frisby. Muchísimas gracias, mi doc. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios. Gracias, un abrazo. Aquí nos vemos, gracias. Un abrazo, mi doc. Gracias, amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva después de este brevísimo corte.